Bueno, ahí está muy fuerte el sonido. Bueno, gracias por su asistencia y vamos a tratar de compartir un poco de conocimiento acerca de un mundo maravilloso que son las diatomeas y cuáles son sus posibles funciones o cuáles son ya las funciones que ellas tienen en la naturaleza. Vamos a ir viendo un poquito lo que vamos a ir ya comentando. Estas son algunas de las diatomeas que existen. Hay millones o miles de formas de diatomeas, no es nada más una. La verdad, son estructuras muy hermosas. Todas están construidas a base de silicio. Y las diatomeas, como vamos a ver, hay diferentes épocas en las que han estado trabajando con nosotros aquí. Si me pasan la siguiente transparencia, por favor. Bueno, el proceso realmente de que ocurran diatomeas empieza a partir de que el silicio se encuentra en gran abundancia en el suelo. El suelo, un kilo de suelo tiene aproximadamente 600 a 700 gramos de silicio. Es lo que tiene ese es oxígeno. El silicio son 250 gramos de silicio en cada kilo que hay. Es mucho el silicio que hay, es mucho. El planeta Tierra está cubierto totalmente por silicio y el silicio se puede disolver, se ha podido disolver a partir del suelo. Si lo bajan un poquito, nada más la presentación, bajan un poco más. Entonces empieza la lluvia, nos ha hecho el favor, y el clima nos ha hecho el favor de disolver el silicio allá arriba en la montaña, y ese silicio fluye en partículas muy pequeñas o de manera soluble y hace que las plantas puedan tomar el silicio. La mayoría de las plantas usan silicio para su mecanismo de crecimiento. Prácticamente podemos decir todas las plantas lo utilizan de alguna forma, el silicio soluble. Y ese silicio normalmente lo que llega a ser, y esas partículas del suelo que se disuelven, nosotros a veces vemos los ríos y los ríos decimos lleva lodo. Ese lodo en realidad es una gran cantidad de partículas de silicio que son la principal fuente de alimento para el mar. Le van a dar buen alimento al mar, y en el mar los primeros organismos que se van a crecer son las bacterias fotosintéticas, y dentro de ellas los microorganismos que serían las diatomeas. Las diatomeas dependen, su comida no pueden reproducirse si no hay silicio en el suelo o en el agua. Tiene que haber ese silicio que puede ser la fuente de alimentos. Se establece la cadena web para alimentar a los camarones, a los peces. Se va a empezar a crecer esta gran masa de alimento para el pez, para el camarón. Va a empezar a crecer aquí a partir de las diatomeas. Entonces las diatomeas dependen de silicio, crean una estructura dentro de su cuerpo sólida que se le llama silicio biogénico, y ahí va a estar ese silicio. Pero la ventaja de cuando ocurren el crecimiento de las diatomeas, además de formar biomasa como alimento, van a capturar CO2 y van a liberar grandes cantidades de oxígeno que permiten que el agua del mar, de todos los mares, pueda tener oxígeno para que puedan respirar los peces. Entonces el pez necesita oxígeno disuelto y lo va a tomar precisamente de ahí. Y las toneladas que se mueven de silicio son muy grandes, son muchas teratoneladas de minerales y de silicio que van al mar. Allí empieza nuestra historia, esa historia del silicio, cómo empieza. Siempre se está moviendo silicio hacia el mar, siempre. Ahora que hay un cambio climático, por ejemplo, muy fuerte, muchas veces se debe a que ya no hay silicio en el mar para que se puedan alimentar estas diatomeas. Las ballenas toman varias toneladas de diatomeas por día. No es su alimento, es principalmente diatomeas que están en el mar y se requieren ellas. Entonces necesitamos estar alimentando para que se produzcan oxígeno que nosotros estamos respirando. La mayor parte del oxígeno que respiramos viene del océano. Son ellas lo que lo producen, y lo produjeron hace millones de años, lo produjeron ese oxígeno. Pero este es un camino que normalmente ocurre con el ciclo biogeoquímico del silicio. Y veremos ahorita cómo las plantas lo pueden aprovechar. Entonces, este es el ciclo
Y acuérdense, el silicio es alimento para el mar. Es fundamental que el mar esté comiendo silicio o el lodo, ¿no? El lodo que lleva minerales. La que sigue, por favor. Entonces, de ahí tenemos esta, que es el ciclo biogeoquímico, pero en una parte evolutiva. Las plantas aparecieron hace 570 millones de años, empezaron a aparecer las plantas. Seguramente en esa misma época aparecieron las diatomeas, pero nosotros conocemos que las diatomeas, por la evidencia física, porque la podemos ver, la evidencia física es que las diatomeas aparecen aproximadamente hace entre 290 millones de años aparecen al mismo tiempo que los dinosaurios. Un poquito antes que los dinosaurios aparecen, tenemos los registros de las diatomeas, podemos verlas. La mayor parte de la diatomea, cuando ustedes escuchan diatomeas, son organismos que han vivido desde hace más de 200 millones de años. Estas diatomeas se pueden utilizar, no se disolvieron, ahí quedaron esas estructuras almacenadas en grandes minas, son minas grandes, enormes minas. Eso quiere decir que en esa época hubo una gran cantidad de silicio soluble. Esa cantidad de silicio soluble se manifestó y pudieron crecer y reproducirse en gran abundancia las diatomeas. ¿Qué produjeron en esa época? Grandes volúmenes de oxígeno y grandes cantidades de biomasa para alimentar al mar y alimentar también en la superficie. Entonces, cuando ocurren esas diatomeas, empiezan a crecer. Todas las diatomeas que ustedes encuentren, que están en minas, están normalmente en yacimientos que tienen más de 100 millones de años, entre 250 millones, un poquito más, o 100 millones de años. La diatomea no se disuelve. Si en 250 millones de años no se disolvió, no se va a disolver, por más que le apliquen ácidos, le apliquen alcalinos, por más que le apliquen lo que ustedes gusten y manden, no se puede disolver ese silicio. Es un silicio muy puro, muy estable, y ese silicio normalmente se utiliza como filtro. Su principal uso en el planeta es para filtrar la cerveza. La cerveza se filtra a través de grandes filtros de diatomeas. Es un buen sistema para filtrar la cerveza. Y al final la cerveza queda pura, no hay ningún contaminante, y entonces es su principal uso en el mundo. En el mundo más o menos se producen 2,000 millones de toneladas de diatomeas en el planeta, es lo que se produce cada año. Y entonces esas diatomeas no se disuelven. Hay una teoría que dicen que se disuelven. Pues el que los disuelva, pues que me invite para ver cómo lo hizo. Pero es difícil. Nosotros hemos utilizado lo que ustedes imaginen para tratar de disolverlas y es muy difícil. Las podemos compactar, las podemos fundir. Si las fundimos a altas temperaturas, arriba de 1200 grados centígrados o a 1500 grados centígrados, entonces sí las podemos fundir. Pero al final, que lo hemos fundido, nos queda un vidrio muy fuerte, que es el que utilizan ahora para las computadoras. Las computadoras tienen una plataforma de silicio porque es un silicio muy duro, muy estable, muy impermeable a la temperatura, porque a veces las computadoras se calientan y al calentarse se quemarían los circuitos. Entonces el circuito está plasmado en una placa de silicio. Ese es otro de los usos ahí del silicio, pero no se disuelve, no es soluble. Hay unas partículas muy pequeñas, pero no es soluble. Después seguimos ya avanzando, crecieron los dinosaurios, afortunadamente se fueron. Yo considero que el dinosaurio creció tanto por haber silicio disponible. Actualmente en Marte, la superficie de Marte, que tiene abajo de 10 centímetros, está llena de silicio como ácido ortosilícico. No sabemos cómo evolutivamente se acumuló ahí, cómo es que ocurrió esa gran acumulación, pero en el planeta Marte hay una gran cantidad de silicio. Ahorita una guerra por ir a Marte es cómo yo puedo traer en algún momento ese silicio que está ahí para ayudar al crecimiento de la Tierra. Y bueno, de ahí sigue, y la primera evidencia de un humano se llama Otzi.
Otzi es un humano que creció, que aparentemente tiene hace 5.300 millones de años. Pero esta cadena del ciclo biogeoquímico viene a partir desde que aparecen las plantas generan ciclos biogeoquímicos, es lo que luego le llaman, se me olvidó el nombre ahorita, en el planeta Marte no existe vida, no hay evidencia de la vida porque no ha ocurrido ningún cambio en los minerales. Se ha visto que el mineral se disolvió, se piensa que hubo agua, que sí hubo agua, y qué pasó no se sabe hasta que podamos constatarlo, pero el silicio soluble ahí está. Y entonces, Otzi, fíjense, 4.000 millones de años tiene la Tierra y aparece el hombre aproximadamente, seguramente es antes de 5.300 millones, 5.300 años debe aparecer el hombre como tal, 10.000 millones aproximadamente, pero no tenemos la evidencia física. O sea, no hay algo físico que diga que ahí estuvo, pero sí, Otzi sí está, y obviamente tiene herramientas, ya tenía herramientas de trabajo, tenía zapatos, estaba vestido Otzi para estos años. Quiere decir que sí, el hombre estuvo antes de ese tiempo, pero todo se debe al ciclo biogeoquímico del silicio. No le hicimos caso al ciclo biogeoquímico del silicio hasta ahora, en años recientes. Entonces empieza a aparecer eso. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces ahora, una vez que empezamos a conocer lo del silicio, empezamos con que la agricultura, empezamos a ver las aplicaciones en la agricultura, pero una agricultura basada en conocimiento, no basada en que yo creo o apareció, ¿por qué? Es lo que vamos a ver ahorita, qué conocimientos hay atrás de todo esto. Y entonces, primero, para el conocimiento debe haber una gran actitud para adquirir el conocimiento y transmitir el conocimiento. O sea, no se puede nada más adquirirlo o generarlo si no lo has transmitido. Hay foros que hablan acerca del silicio de hace muchos años, pero son foros muy reducidos. Solamente lo conoce el científico, pero el agricultor, que es realmente el que utiliza el silicio, no lo sabe. Y entonces, pues esa actitud ha generado una consistencia en el trabajo, una validación del trabajo, una sensibilidad de lo que está pasando en el entorno, una especialidad, una especificidad. Hay que ser específicos en lo que se está aplicando. Debe ser reproducible lo que se está haciendo, no que hoy sí funciona y mañana no. Luego debe de haber detrás de todo un soporte técnico. Ese soporte técnico tiene que estar trabajando ahí. Y luego está las herramientas actuales, que son las virtuales, todas las redes para comunicar, que son el Facebook y todas estas herramientas que permiten que esa agricultura empiece a diseminar ese conocimiento que tiene ya establecido. Y para eso hay una empresa que se crea, que es de Atomix. Desde Atomix es la empresa que hace que esto empiece a funcionar con todas estas herramientas basadas en el conocimiento, ¿sí? Y aparte de eso, también está otra empresa que se ve ahí arriba, que es la empresa Soil for Mass, donde tiene que ver el manejo del suelo como la variable más importante para mejorar la productividad. O sea, a veces hablamos de hormonas o hablamos de mejoramiento genético, pero en realidad el suelo se olvidó de cómo manejarlo, no con los tractores, sino cómo establecer los ciclos biogeoquímicos en el suelo para que haya mayor rendimiento, para que tengamos menor cantidad de plagas, para que tengamos menor cantidad de enfermedades. Y entonces empezamos a trabajar en el suelo. Acuérdense, el 25% del suelo es silicio, el 50% es oxígeno, y de ahí el 2% de aluminio, 5% de aluminio, 5% de hierro, 2% de calcio, 2% de magnesio, aproximadamente 3% de potasio, y de sodio algo similar. Es la composición más o menos general, más los microelementos. Se me pasa la que sigue, entonces empieza a generar ya todo un conocimiento, y una de las diatomeas que más se están empleando son las ciclotelas. Ellas están del lado derecho, izquierdo de ustedes, y esta es la fotografía en vivo.
están vivas. Y de este otro lado, del lado derecho de ustedes, es la fotografía al microscopio electrónico. Las tecnologías ahora están muy avanzadas. Vamos a ver más fotografías del microscopio electrónico de lo que hay, pero debemos de aprender que el conocimiento ya ahora tiene otras reglas. Hay otras técnicas de posibilidad de constatar la información. Debemos de aprender a ver y a medir. Los microscopios electrónicos actuales, ustedes ven, pueden medir y pueden cuantificar la composición química elemental de lo que están viendo. En cuestión de 5 minutos lo pueden hacer. Son herramientas que a veces son caras, pero si no empezamos a usarlas para nuestros usos prácticos, ahorita como comercial se han generado 2 laboratorios que hacen esto. Uno está en el Colegio de Michoacán, en La Piedad, Michoacán, y uno nuevo, un laboratorio nuevo con un equipo totalmente actualizado, todo basado en rayos X y en microscopía electrónica, está en Pachuca, Hidalgo. Esos 2, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, echarlos a andar y trabajar con ellos. Ahorita estamos echando a andar el de La Piedad. Ya está equipado, ya no es más que trabaje y que sea el que va a tener más uso para los productores, es el de Pachuca. Está dirigido básicamente a los productores. No es para hacer investigación científica pura, se va a hacer, pero el principal objetivo es servicio a la comunidad agrícola. Estas imágenes que van a ver son de ahí, las que van a ver, la mayor parte que van a ver ahí. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, empezamos con el ciclo de esta ciclotela. En general, las diatomeas requieren de estar para su esqueleto, que es el que ven ahí sólido, es su esqueleto. Ese esqueleto, dentro de ese esqueleto están los cloroplastos, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el citoplasma, el núcleo, ahí adentro de esa estructura ahí están. Pero toda su cubierta está hecha de silicio. Está cubierta con silicio y entonces para que ella se pueda reproducir necesariamente requiere de silicio. Si no hay silicio no se va a reproducir. Una de las aplicaciones que desarrollamos fue aplicar silicio al mar o a los estanques de camarones. El objetivo de aplicarlo al estanque de camarón fue promover el crecimiento de la diatomea y enseguida que esa diatomea generara más oxígeno en el estanque para que creciera más rápido el camarón y segundo también para que generara alimento para los camarones, biomasa para que creciera. Y eso pues, ha habido un éxito. Ahorita se utiliza mucho estos materiales, minerales ricos en silicio, se está utilizando mucho en la acuacultura y a descontaminar esos sistemas. También en la agricultura, como vamos a ver. Pero este es el ciclo, entonces aprendimos a alimentar también. Lo primero que hicimos fue aprender a alimentar. Pero después empezamos a ver la siguiente generación. ¿Qué hacer con las diatomeas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a ver también ahora? Me pasa la que sigue. Si me adelanto mucho, me dicen, me pueden preguntar cuando ustedes gusten. Bueno, ahí está la estructura de una diatomea. La fotosíntesis que tiene la diatomea es un tipo C4. Pero lo interesante de la diatomea es que tiene diferentes capas, como ven aquí. Estas capas, una capa exterior, que esa capa exterior tiene se llama todo el conjunto de la pared, vamos a llamarle, o del esqueleto de la diatomea, es un foramen. Y tiene una areola que es una apertura grande, mide más o menos 2 micras y medio la apertura. Y luego van reduciéndose, el cribum tiene un diámetro más pequeño, y luego el que sigue, los más pequeñitos, del cribellum. Entonces, esos son nanómetros, miden nanómetros. Eso permite que lo que pueda entrar aquí, en esa partícula de 2 micras, no puede salir rápidamente del otro lado. Además, el silicio es impermeable a la radiación infrarroja, conserva el calor, distribuye la luz, como veremos más adelante, y eso es lo que va a hacer esta diatomea ahí, es lo que va a estar trabajando.
Y entonces lo más importante para nosotros fue que se empezó a ver que podíamos utilizar las estructuras, esas estructuras para darle una aplicación adicional a la estructura, dada la impermeabilización del infrarrojo, dado que ella puede permitir el paso de agua en forma de vapor, pero lo va a conservar más tiempo, puede almacenar agua y esa agua se va a quedar ahí, o lo que ustedes puedan almacenar, como veremos, la que sigue. Bueno, esto es lo que ocurre ahí en el estanque del camarón. Primero se reproducen las bacterias fotosintéticas, luego sigue el fitoplancton, que sería en este caso las diatomeas, luego el zooplancton, que están dentro de los organismos más grandes, y finalmente los camarones. Pero es importante lo que es la respiración. Todo este trabajo nos llevó años establecerlo, y muchos acuacultores están trabajando, pero no saben lo que están haciendo. O sea, oye, ¿qué estoy haciendo? Pues le aviento fertilizante nitrogenado y le aviento nitrogenado. Oye, pero tu estanque vive de silicio, es lo más importante. En el planeta Tierra no nos enseñaron a disolver el silicio para la agricultura. Tenemos mucho silicio, en una hectárea tenemos 600 o 700 toneladas de silicio, pero nadie nos enseñó a disolverlo. Nadie nos dijo cómo poder trabajar con él. Ahí está, pero hay que aprender a disolverlo. Entonces, o cómo apoyar. A veces aumentamos el número de plantas por hectárea, pero el silicio que cada planta requiere no es suficiente para alimentar esa planta. Y entonces vienen las plagas, las enfermedades, como consecuencia de faltar ese silicio. Entonces lo que tenemos que aprender es aprender a disolver el silicio que está ahí. Tenemos que aprender cómo restauramos la falta de silicio en las plantas, y esa es una de las grandes aplicaciones que tienen las diatomeas. ¿Cómo restaura las demandas de silicio que tienen las plantas? ¿Cómo podemos hacer que esas plantas restauren su demanda de silicio? ¿Cómo le podemos hacer para que esté mejor, no? ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y bueno, miren, una diatomea mide más o menos 10 micras, total 10 hasta 20 micras, pero es lo mismo que mide un fitolito de una planta de maíz. La planta de maíz tiene grandes cantidades de fitolito, tiene millones de fitolitos en la superficie de la hoja. Ahí van a encontrar grandes cantidades de fitolito en la superficie de la hoja, pero nadie los había visto. O sí se decía, lo primero que se hizo con el fitolito fue decir, es que la parte arqueológica se determinó que el fitolito que ahí estaba tenía hace 50 o 60 millones de años o 30, y se pudo determinar que ya había vegetales ahí. Pero nunca lo relacionamos, esa parte arqueológica, con las demandas actuales del silicio para que la planta generara fitolitos. La planta de maíz por hectárea puede consumir 400 kilos de silicio que están sólidos en el suelo, que hay que disolverlos y la planta los puede tomar. Pero eso lo pudimos hacer rápido en el estanque, pero en el suelo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo restauramos esas aplicaciones de silicio para que se mejore? Y entonces aquí estamos viendo los dos conjuntos, la diatomea por un lado y el otro la estructura de fitolito que están en una hoja de maíz. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí están esos fitolitos. Hay dos tipos de estructura principales en las hojas. Hay fitolitos y tricomas. Los tricomas tienen varias funciones. Son una estructura de silicio, son células, una extensión celular, pero dentro del tricoma vamos a ver que está abierto, están huecos por dentro y ahí se almacena una gran cantidad de terpenos. Esos terpenos son compuestos que repelen el ataque de insectos, dan amortiguamiento al estrés hídrico, a diferentes tipos de estrés, tanto biótico como abiótico. Esos tricomas, los que ven ahí larguitos, que se ven como pelitos, nomás que no alcanza aquí, de aquí. Y el que está aquí sería un fitolito, el que está ahí. Esa gran cantidad de demanda, a veces la planta no puede atrapar el silicio suficiente para llevarlo a la hoja. ¿Por qué? Porque tiene que disolverlo la planta. La mayor parte del rendimiento en un cultivo de maíz o en general en los cultivos es porque la planta gasta demasiada energía en tratar de disolver el silicio para poderlo introducir a la planta. Hemos visto que el maíz aproximadamente gasta entre 8 y 6 toneladas, lo que es equivalente de grano, lo gasta en enviar energía
para poder atrapar los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque requiere la demanda de silicio. Entonces lo que dijimos, bueno, pues si no hemos aprendido todavía a disolver, pues estas estructuras de silicio, como la que están viendo aquí, esta estructura, ven que tiene los pequeños poros aquí, vamos a llamarlos poros ahorita, y yo le puedo introducir en este poro agua, le puedo poner un fertilizante químico, le puedo poner una bacteria, le puedo poner lo que ustedes quieran, lo pueden almacenar aquí. Y yo voy a ayudar, él ya tiene una estructura de almacenamiento que son los terpenos, pero yo puedo hacer algo similar con ellas. Esta es una parte de esta, pero también puedo tener estructuras llenas, completas, que veremos más adelante, y las puedo cubrir la hoja. Y eso me va a ayudar a controlar ciertos factores ambientales y además lo voy a utilizar como un acarreador, algo que va a acarrear. Lo puedo llenar, a esta diatomea la puedo llenar de lo que quieran. Un insecticida, un fungicida, y entonces ese fungicida o compuesto biológico se puede liberar de una manera controlada y va a ampliar el tiempo de vida de los compuestos químicos. Lo que va a ser, claro, nosotros buscamos no usar ningún pesticida, pero es una de las aplicaciones que puede hacer, o aplicar los lixiviados, las biomoléculas, estarlas aplicando ahí a través de estas diatomeas. Las podemos dispersar y se va a homogenizar la superficie de la hoja con estas aplicaciones. Y entonces, otra cosa que tiene la diatomea es que puede aumentar la dispersión de luz hacia la planta. Se va a hacer lo que hace un cristal, la luz la va a romper y la va a transformar en lo que es el color rojo, azul, blanco, amarillo, etcétera, y eso es lo que nos va a ayudar a dar un beneficio mayor en la actividad fotosintética y nos va a reducir la pérdida de agua por transpiración, porque este es sólido y va a ayudar a reducir la pérdida de agua por transpiración. También tiene otras aplicaciones que veremos un poquito más adelante, pues la que sigue. Y entonces aquí tenemos un comparativo de una hoja con y sin la aplicación de las estructuras de silicio. ¿Cómo está? Hemos aplicado una estructura de silicio, se me pasa la primera ahí, animación, ahí no veo, es la pérdida de agua, ¿no? Que es, no lo alcanza a ver, que dice, bueno, es la radiación solar, cómo se aumenta. Ustedes la pueden ver mejor que yo ahí, vean que hay diferencias significativas, hay mayor actividad fotosintética. ¿Por qué? Porque la luz se está aprovechando mejor del sol y estoy aliviando el agobio. A veces el agobio es muy fuerte por sol. Si le aplico las diatomeas, esas diatomeas van a reflejar el exceso de luz solar y la luz ultravioleta la van a eliminar. Ahora que está con el cambio climático, vemos que hay mayores intensidad de luz ultravioleta y pues nos va a ayudar la diatomea a hacer esto, como la están viendo ahí, la diatomea estaría ahí aplicada. Entonces nos va a ayudar a mejorarlo junto con los tricomas, pero si la planta no tiene tricomas con el silicio, pues eso me va a ayudar. Por ejemplo, una planta, las fresas no son capaces de construir estructuras, pero sí consumen mucho silicio. Entonces cuando el silicio lo toman, al final lo dejan en los bordes de las hojas, queda toda una cantidad de silicio en el borde de la hoja, del silicio que se disolvió. Por eso las fresas tienen un sistema radicular muy pequeño, de 15 centímetros cuando mucho, y a veces la planta empieza a reducir su tamaño de fruta. ¿Por qué? Porque no tiene silicio. Entonces ya se redujo el tamaño de fruta, el tamaño de hoja, y empiezan los ácaros. Pero empiezan a aparecer, ¿por qué? Porque ya no tenemos silicio suficiente para que la planta pueda absorberlo del suelo. Entonces lo que hacemos es aplicarlo, foliar, o lo podemos aplicar en el suelo. Hay varias formas de aplicar silicio, mineral que sea soluble, que sea altamente soluble y que esté disponible. Entonces hay varios minerales que hoy me dieron una noticia muy buena. En México hay otra mina también importante de silicio, que muy probablemente pronto lo vayan a ver ustedes. Esa mina es muy importante de silicio altamente disponible. Entonces, y luego también tenemos la pérdida de calor, es el frío. Si tenemos problemas de frío, nos puede ayudar a que la temperatura se conserve dentro de la hoja. Todos los que tengan broncas con frío en temporada de invierno, hay dos elementos que pueden aplicar. Uno, y que hemos hecho las fórmulas para eso, la diatomea va acompañada con agua oxigenada y con ácido acetil salicílico. Ya les pasé el chisme.
Entonces lo aplicamos y la planta resiste más las temperaturas, las heladas. Eso es lo que va a hacer. Pero el acarreador sería la diatomea, y además de que ese acarreador va a proteger la hoja del frío. Pero aparte hay un mensajero, el mensajero que va a decirle a la planta que se proteja, que ayude metabólicamente su metabolismo a protegerse contra el frío, es la oxigenada. Y el otro mensajero es el ácido acetil salicílico. Entonces, esas tres cosas se ayudan mucho para poder trabajar. Entonces, estamos creando sinergia con otros elementos que se pueden aplicar en la agricultura para controlar problemas ambientales. Y asimismo podemos controlar plagas también de esa forma. Entonces, eso es lo que puede hacer, además de regular la temperatura. El que sigue no me acuerdo qué es, no lo alcanzo a ver. Estamos seguidos. La temperatura ya me adelanté. Y bueno, en la parte nocturna, pues la luna al mismo tiempo va a generar mayor iluminación, aunque haya cuando hay luna llena. Acuérdense que va a pasar el 14 de febrero. Vamos a tener una luna más grande y más cercana y nos va a iluminar mejor. Bueno, pues si alguien tiene algún problemita con el invierno, pues puede usar su diatomea. ¿La que sigue? Y entonces, ¿qué me hace el silicio? Esta es la diatomea, la que ven atrás. ¿Ven los dos poros? El poro arriba muy grande y el poro abajo muy pequeño. Ahí hay un almacén. Ese almacén me puede ayudar a aliviar el agobio por ester biótico y abiótico, como el que les acabo de platicar, combinarlo con el agua, con el ácido acetil salicílico y aplicarlo. Luego podemos tener mayor resistencia y podemos suprimir patógenos. Mucha parte del silicio está en forma de nanomateriales. La estructura no está toda entera las diatomeas, sí hay una gran cantidad de estructuras sólidas y grandes, enteritas, pero también hay de las que se alcanzan a romper. Y esas que se rompen generan nanomateriales. Y generan grandes millones de navajas que rompen la estructura de cualquier insecto. La estructura de cualquier hongo lo pueden romper, la pueden estar navajeando y pueden suprimir. No va a matar todo porque pues, no queremos que maten todos los microorganismos, pero van a suprimir el desarrollo de esos patógenos. Entonces, eso nos va a ayudar la parte del silicio que se llama biogénico. El silicio biogénico es todas las diatomeas, las estructuras son silicio biogénico. Entonces, y puede captar, transportar, almacenar, liberar de manera controlada agua, nutrientes, moléculas, microorganismos. Podemos meter un microorganismo dentro o un consorcio de microorganismos dentro de las estructuras de la diatomea. Y dentro de esas estructuras pueden estar trabajando las diatomeas, trabajando adentro de esas estructuras con los microorganismos, pueden estar trabajando. Y por otro lado, el silicio soluble va a incrementar la asimilación del transporte del fósforo, del potasio, del magnesio, hierro, zinc. Los tres elementos más críticos en la productividad son fósforo, hierro y zinc. Esos tres elementos que son críticos son movidos a través del silicio y lo mueven eficientemente. ¿Cómo hemos llegado a 22, 23 toneladas por hectárea de maíz? Con un maíz que tiene unos resultados extraordinarios en otras áreas, pero que esas toneladas por hectárea que hemos logrado son a través de que hemos logrado el silicio con el fósforo, hierro y zinc. Si ustedes no tienen ese fósforo, hierro y zinc y así le apliquen las toneladas de nitrógeno que quieran, no van a lograr las 20 toneladas por hectárea ni las 22. Tenemos ensayos en todo el país de cómo hacerlo y hemos generado lo que se llama la tecnología Soy for Más. Esa tecnología Soy for Más hace eso. Y entonces aprovechamos al silicio que hace eso. Todas las estructuras de maíz, yo te les comento algunas, donde hay gran actividad. Por ejemplo, cada grano de maíz tiene en un tejido que se llama gluma, la gluma. Esa gluma que es el pellejito que está pegado al grano del maíz, está totalmente cubierta de silicio. Tiene silicio por todos lados. ¿Por qué? Porque el silicio transportó a un tejido que está en el grano que se llama escutelo. Ese tejido que está ahí es un gran almacén de fósforo, de hierro y de zinc. Ahí es un gran almacén, con potasio y magnesio, pero aunque son en menores cantidades esos elementos, si esos elementos están ahí, no es posible mejorar el rendimiento. No es posible mejorar.
Nosotros ya no aplicamos nitrógeno en el maíz. Tenemos campos que no se aplica 1 kilo solo de nitrógeno. Todos nos basamos en los microorganismos y en la aplicación de biomoléculas, pero ya no usamos nitrógeno. Y la gente dice, bueno, ¿y qué onda? Y no les hablo nada más de maíces, le hablo de aguacates, le hablo de papayos. Los papayos, el resultado es extraordinario en las papayas. El problema más grave en papayos son las plagas, los ácaros y los virus y demás. Los puedo invitar a donde están las hectáreas de papaya, no hay un solo problema. Claro, es todo un sistema, no es nada más una sola cosa, pero están combinadas todas estas características. Y luego también nos alivia, en algunos lugares alivia el exceso de plomo, la contaminación por plomo, por arsénico, por cadmio, nos puede controlar esa toxicidad y protege los tejidos de la planta. Va a proteger a la planta de todos los agobios, lo va a hacer. Eso es lo que hace este maíz. Ahora, el maíz va a tapar, en este caso, el silicio del suelo, que es lo más importante. Tenemos que aprender a disolverlo, a hacerlo asimilable. Y esa es parte de la tecnología Soyformat, ¿no? Y también a la diatomea. Entonces, el silicio se va a acumular grandemente en la mazorca, en el tejido que les acabo de decir, que es la gluma, ahí es la acumulación, pero porque transportó el fósforo, hierro a ese lugar. Y lo que encontramos ahora fue que por un saco de 50 kilos de maíz para tortilla, se obtienen normalmente 70 kilos de tortilla. Ahora se están obteniendo, de esos mismos 50 kilos, se están obteniendo 90 kilos de tortilla, con excelente calidad la tortilla. Redujeron la cantidad de compuestos porque se le aplican aditivos a la masa, entonces ya no aplican tantos aditivos, se redujo el tiempo de energía para hacer la nixtamalización, se redujo mucho. Entonces están felices por este tipo de maíz, nos producen 20 toneladas, 22 toneladas y nos generan un maíz de mejor calidad, pero aprendimos a manejar el silicio, aprendimos a manejar el fósforo, hierro y zinc, lo aprendimos a manejar de las dos formas, la forma soluble del suelo y cómo apoyamos al cultivo con silicio externo a través de foliar y al suelo también. Obviamente en los dos lugares lo estamos haciendo y también usamos minerales. Entonces la que sigue, por favor, vean esas imágenes, regrésame la anterior. Esa imagen la obtuve en el 2009. O sea, desde el 2009 andamos con la microscopía electrónica. Yo les decía a las universidades, oye, ¿por qué no tienen aquí un microscopio electrónico? Los laboratorios que hacen análisis de laboratorio de suelos. Oye, compadre, ¿cómo no tienes una herramienta de primer mundo si estás haciendo miles de análisis? No, pues tengo que pasar por un certificado. Pues obténlo, no hay ningún problema. Pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Ahí está el 2009 trabajando, hasta la hora ahí. Y entonces hemos establecido lo que son los ciclos biogeoquímicos en maíz. Primero, empezamos a partir de los minerales primarios del silicio, que están en el suelo, que es donde está el puntito rojo. Ahí empezamos con ese silicio y empezamos a disolverlo. ¿Cómo disolverlo? ¿Cómo aprender a disolverlo? Sin utilizar herramientas agresivas. El mejor disolvente del suelo es la materia orgánica soluble, rica en biomoléculas. Aprendimos a hacer biomoléculas, aprendimos a hacer materia orgánica soluble para poderla aplicar al cultivo. Hay amigos que les enseñamos y ahora producen 120,000 litros para ellos solo, 120,000 litros de biomoléculas, porque es muy barato hacerlo. Es muy barato hacerlo y lo puede hacer cualquier cristiano, no necesita nada y aprenden a disolver y lo están utilizando en la agricultura orgánica. Mi amigo decía, antes pues eran muchos problemas que tenía, ahora está feliz porque no tiene problemas en todos sus cultivos que tiene, ¿no? En el maíz le llega a aplicar hasta 1,000 litros por hectárea, pero pues porque tiene una gran cantidad de estos materiales. Los aguacates orgánicos utilizan estas moléculas y les ha ido muy bien. Es extraordinario su rendimiento, su calidad de cosecha, ahorita se la arrebatan. Bueno, entonces, primera parte tenemos que aprender a disolver el silicio. Acuérdense dos cosas, tenemos que aprender a aportar silicio mineral al suelo y también vía foliar.
La manera foliar es a aplicarlo a través de las diatomeas. Y también aplicamos diatomeas en el suelo. En los dos lugares lo estamos aplicando, por las diferentes cosas que van a ver que ocurre. Entonces ya la parte soluble, que es la normal en los ciclos biológicos, se disuelve, lo atapa la raíz, hay mecanismos químicos muy especializados para transportarlo, después se polimerizan y se depositan ese silicio que se atrapó, que era sólido, y que se va a disolver y va a entrar a la planta y se va a volver a convertir en sólido. Eso se llama biosilicificación. Ese proceso se llama proceso de biosilicificación. Y entonces ya lo tienen las plantas, hay silicio en toda la planta, y luego pues sigue, la planta crece muy bien. Nos olvidamos del gusano cogollero. El principal coco es el gusano cogollero. Y dice, oye, ¿y cómo lo mato? Hagan que su silicio esté disuelto en el suelo. Y si está disuelto van a poder tener un mecanismo natural de defensa. O bien, le van a dar las diatomeas. Cuando el gusano vaya y quiera comer una hoja, va a morder vidrio literalmente. Va a estar mordiendo ese vidrio que es la diatomea y el fitolito, lo va a morder y ya no va a seguir comiendo porque se va a llenar de cristales su estómago y entonces se va internamente a romper. ¿Qué es lo que hicieron los transgénicos, no? Generar cristales para que el gusano se los comiera y al comérselos se destruye su estómago. Pero esa es la mejor forma. Es un silicio biogénico, está ahí el silicio en las diatomeas y ahora lo aplicamos aquí para que ese mismo gusano vaya y se los coma y se pueda morir. Y no nada más hablo del gusano cogollero, hablamos de todos los tipos de gusano, ¿no? Entonces que puedan trabajar ahí. Después viene ya la madurez de la planta. Como la planta tiene silicio, se va a descomponer ese silicio y va a entrar como silicio biogénico y se puede disolver. Ese es el ciclo biogeoquímico del silicio. Se disuelve, de los sólidos se disuelve, la planta lo toma y lo vuelve a regresar al suelo. Por eso recomendamos también que todos los esquilmos agrícolas traten de incorporarlos al suelo, porque hay una gran cantidad de nutrientes ahí. Por eso también muchos de los productores que nos trabajaron ya no aplican nitrógeno, porque el nitrógeno que asimiló la planta lo volvemos a recuperar al suelo. El silicio que tomó lo volvemos a aplicar al suelo y empiezan a tener los ciclos. Ahora, un problema que hemos visto que tiene estas tecnologías es que es una tecnología, ¿cómo se llama? Que no es de magia, no es mágico. De hoy tengo 10 y mañana tengo 20 toneladas. No, es un proceso que tiene que tomarse. Pero el proceso, los amigos que tienen las 20 toneladas, ellos se llevaron 4 años, 12, 14, 16, 18 y las 20, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que se regenere todo de inmediato, hay que establecer estos ciclos para poder trabajar. Pero desde el primer año hay beneficios, ¿no? La que sigue. Luego, estos son los tricomas que tiene el maíz, ahí están las tricomas del maíz, son millones de tricomas. Y de fitolitos y tricomas. Este es un tricoma del frijol y aquí adentro de este frijol están los terpenos, los compuestos químicos que están ahí, esos terpenos que son repelentes de plagas, de insectos o atacan directamente al insecto, pero son estos. Son estructuras muy hermosas de silicio las que están ahí. Entonces aquí es un arroz, el arroz también está tapizado de silicio igual que todas las gramíneas. El arroz, ¿cómo se llama? La cebada, el trigo, lo van a tener. Una de las plantas que es muy interesante es el sorgo. El sorgo acumula gran cantidad de silicio en las raíces. No sabemos bien qué hace ahí, pero acumula un círculo grandote, enorme, de silicio. No tenemos bien claro qué hace ese silicio ahí. La que sigue. Bueno, y aquí vemos nomás quedé un poco chico, espero que se vea bien. ¿Cómo establecimos el ciclo nosotros ahora? ¿Con qué aplicamos? Entonces, esto ya es lo que se le llama el Diatomex System, es ahora cómo se trabaja. ¿Cómo empezamos? Se empieza 100 días antes de sembrar. El trabajo se inicia cuando tú terminas la cosecha. Empiezas inmediatamente a preparar tu suelo. Empieza a preparar el suelo aplicando activadores. ¿Cuáles son los activadores? Desde la misma diatomea, los lixiviados biomoléculas, los
los microorganismos, los aplicas para que se degrade todo el esquilmo y se pueda incorporar como materia orgánica al suelo y como nutrientes disponibles. Después, ahí empiezas a controlar plagas, enfermedades del suelo y aumentar la disponibilidad de nutrientes. Es lo que vas a hacer. Si tenías una conductividad eléctrica en tu suelo de 100, a veces yo veo que tienen 100 partes por millón de sólidos disueltos en el suelo, y cuando aplicas ya esta tecnología estás hablando de 500 a 800 o 1000 de conductividad eléctrica. Es que fuiste capaz de disolver todos los nutrientes o los elementos que están en el suelo: silicio, potasio, calcio, magnesio. ¿Para qué? En los bosques ustedes van y fertilizan un bosque, pues no. Y el bosque está creciendo y año con año está creciendo, porque ahí están bien claros los ciclos biogeoquímicos, ahí están bien claros. Después empezamos a ver que las semillas recomendamos peletizarlas con microorganismos, con diatomea, con minerales ricos en silicio, porque muchas semillas no tienen su suficiente fósforo, hierro y zinc. Y entonces les aplicamos de ahí, porque el mensaje es importante de que la planta va a contener, o en su desarrollo va a tener presencia del zinc, del silicio y del, ¿cómo se llama? Y del hierro, ¿no? Y el fósforo. Entonces hay que aplicárselo. Acuérdense que la semilla está llena de fósforo, hierro y zinc, ¿no? En el escutelo. Luego pues ya sembramos. En la siembra normalmente volvemos a adicionar diatomeas. Diatomeas junto con minerales. Ahí van juntos los dos: minerales ricos en silicio más diatomeas. Y dependiendo del análisis del suelo, pues se agregan algunos nutrientes que puedan ser necesarios. Y se va a aplicar lo que son los lixiviados o biomoléculas. Entonces empieza a crecer nuestra planta y vamos a ahorrar fertilizantes. Alrededor del 40 al 60% de fertilizantes se pueden ahorrar en este tipo de paso. Sí, los que quieran. Ahí los que ya aprendieron, pues ya se ahorran todos, ¿no? Entonces después, durante el desarrollo vegetativo y generativo, aplicamos el silicio, pero fundamentalmente es para la protección tanto biótica como abiótica. Ese es su objetivo, aplicarlo en esas etapas y suplementar algo que le falte a nuestro cultivo, algún foliar. Todos los foliares los pueden aplicar junto con diatomeas y van a encontrar que la respuesta se va a ampliar más y se va a aprovechar mucho mejor el foliar que estén aplicando. La diatomea no reacciona con ningún fertilizante, no hay ninguna reacción, lo que puede es almacenarlo. Después de eso ya empezamos a ver que hay control de plagas y enfermedades, y empezamos nuevamente a aplicar, otra vez está reiterando con las diatomeas, porque ahorita lo que hemos visto es que lo más importante es contar con el aporte de silicio para que pueda trabajar mejor su cultivo. Entonces, el tener un aporte mayor, y empezamos a seguir teniendo los ciclos ahí. Este ciclo debemos cumplirlo anualmente para que tenga un mejor desarrollo en nuestro cultivo. Es como hemos logrado mejorar la productividad. Y no nomás les hablo de papayas, frijoles, maíces. También he estado muchos otros cultivos: papayas, mangos, aguacates, fresas, pepinos, melones, etcétera, porque se ha visto que esta es una gran oportunidad de aplicar los materiales. ¿Por qué? Porque no tenemos los 100 días para haber disuelto nuestro silicio, sin embargo nuestra planta demanda. Entonces podemos suplir esa demanda con el silicio biogénico. Entonces, la que sigue, por favor. Y entonces estas son, aquí hay un stand no me acuerdo del número del stand de Atomix. Atomix es la marca de estas diatomeas. Estas que ven, estas diatomeas las tomamos las semanas anteriores. Estas diatomeas que están ahí están tremendamente completas, las estructuras de esas. Entonces, esa es la estructura. ¿Qué nos va a aportar? Silicio externo, que puedo llevarlo con algo adentro. Ese que lo lleva adentro puede ser una biomolécula, un microorganismo, puedo mandarle un hongo, puedo mandarle cualquier otra vitamina, hormona, lo que ustedes quieran aquí adentro de estas estructuras. Sí, y se pueden ver cómo son. Se las pueden comer, más que no abusen. También se está utilizando mucho ya esas diatomeas para el beneficio de la salud. Nosotros necesitamos silicio. Nuestra glándula del timo, nuestros riñones, nuestro cerebro, nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello,
está lleno de silicio. Pero muchos alimentos ya no tienen silicio. Entonces hay que aplicar el silicio para que podamos restaurarnos. Nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor. La piel se va a ver más suave. Eso es lo que va a ocurrir con la piel. Cuando tuve el accidente, obviamente me quedé todo arrugadito. Pero posteriormente a eso, pues yo seguí tomando mi silicio y pues ya no estoy tan arrugado, porque sí estaba arrugado, ¿no? Entonces, la que sigue. Aquí están, miren, vean estas estructuras que ven aquí ya rotas. No, es que aquí está todo roto. Estas son navajas, ¿ven aquí? Esas son navajas. Navajas que van a romper lo que se imaginen, lo van a romper. Son micro navajas o navajas en forma de nanomaterial. Y van a romperlo. Aquí también hay más. Estas van a estarlo rompiendo aquí. Aquí lo van a romper. Y aquí están las diatomeas trabajando. Son de diferentes tamaños. Esta es la marca de Atomix. La van a encontrar y tienen esas estructuras ahí. Ahí van a estar esas estructuras. Como comercial, estas son fotos del microscopio que está en Pachuca, Hidalgo. ¿Alguien es de Pachuca, de aquí? ¿O de Hidalgo? Pues si no, ahí tienen esa infraestructura allí. Ahí está ese microscopio ahí trabajando. La que sigue. Ahora miren, esta es una foto donde está esta de aquí. Esto que ven aquí es un microorganismo. Este es un microorganismo. Los microorganismos pueden vivir allí, arriba, adentro o afuera. Aquí están los microorganismos trabajando y aquí lo tenemos, miren, ahí está ya anclado. Obviamente está comiendo de silicio también, porque su cubierta, su pared celular, va a contener silicio, sobre todo lo que son las cianobacterias, que pueden capturar nitrógeno y oxígeno del medio ambiente. Ellas van a usar ese silicio para trabajar. Luego vemos aquí las diferentes estructuras que ven de poro. Es un poro grande, un poro que sigue abajo de esta, que sería y luego los poros más pequeños que son estos. Estos miden nano, tienen una medida de nano, son 100 nanómetros. Entonces están ahí trabajando. ¿Y qué podemos hacer? Aquí están los productos almacenados ahí adentro. Ahí están almacenados. Entonces, cuando las tienen almacenados ahí, pueden transportar lo que ustedes quieran. No hay límite. ¿Qué quieren transportar? ¿O dónde lo quieren aplicar este tipo de materiales? Entonces, usted dice, lo voy a aplicar para esto. Inclusive nosotros ahora lo aplicamos para alimento. En los alimentos, para que se lleve mejor calidad de ese alimento, se llenan las diatomeas, se cubren como las pastillas esas N&M o los chocolates N&M. Se hagan de cuenta que el exterior que está ahí sería el silicio, la diatomea, y adentro de eso, que es el chocolate, es lo que le damos como alimento. Y entonces el animal, por ejemplo el camarón, lo que hace es estarlo chupando y de ahí está comiendo todo. Entonces no lo tiene disperso, sino lo tiene en un solo lugar, al tamaño adecuado para su boca, para que él pueda asimilarlo. Entonces eso también lo estamos haciendo ahora. Y de aquí está entonces podemos, la aplicación de las diatomeas. La aplicación es enorme, no es para una sola cosa, es enorme, ¿no? La que sigue, podemos aquí, regrésamela, la anterior, podemos aquí aplicar inclusive enzimas con cierta actividad biológica. Una enzima, un quitosano, por ejemplo, una quitinasa, para que degrade la pared de los insectos. Se lo podemos aplicar ahí y la enzima va a estar a gusto trabajando. Cuando se le aparezca el insecto va a empezar a degradarlo. Y eso es lo que podemos estar aplicando. Enzimas, lo que ustedes quieran, yo he visto que todo lo que le aplicamos funciona. Y bueno, la otra parte, la que sigue. Bueno, ahí la idea es como la estamos llenando. Me brinqué una transparencia que ya no la encuentro yo ahorita, donde vieran los tamaños. Pero la idea que quería mostrarles con esa transparencia es que se ve la luz. ¿Cómo podemos? Ustedes pueden ver, en el microscopio electrónico obviamente se puede, ustedes pueden ver a través del vidrio. De ese vidrio pueden ver qué es lo que está abajo. Entonces eso permite que haya una gran difusión de la luz. Puede haber una gran difusión de la luz y eso nos permite mejorar lo que les decía, la actividad fotosintética, la calidad de la luz, alterar los fotoperiodos, tener un fotoperiodo
como en el caso de las fresas, para que floreen más. Va a inducir la floración en muchos cultivos cuando lo apliquen, porque cambian esas características. ¿Y cuánto van a aplicar? Pueden aplicar 5, 10, foliarmente decimos 5, pero eso depende de cada cultivo, depende de cada condición donde se puede aplicar. ¿La que sigue? Bueno, aquí están, en esta diatomea anterior le puedo aplicar biomoléculas. Regrésame, la anterior, las dos anteriores, la otra. Entonces yo aquí puedo meter bacterias junto con biomoléculas. Y aquí adentro puede haber reacciones biológicas donde la bacteria está transformando esa biomolécula y dándole mayor actividad a las moléculas. Eso se puede hacer en estas pequeñas cavidades que están ahí. O sea, el mundo es realmente generoso ahora con las diatomeas porque podemos darle muchos usos a las diatomeas. Y entonces, ¿qué hacemos? La que sigue, las dos que siguen. Podemos encontrar que la bacteria dentro de la diatomea va a encontrar un gran buffet de diferentes compuestos que puede transformar para dárselos a la planta o para generar un bioinsecticida o que in situ está generando el bioinsecticida allí en la hoja, ¿no? Lo va a estar haciendo. Estos son los bichitos que estarían ahí comiendo, van y se sirven del buffet y lo transforman y tiene un uso. Y eso ya lo hemos visto, son cosas que podemos ver y medir. La que sigue. Y bueno, todo ¿se acuerdan del arbolito? Donde se requiere la parte técnica, hay un grupo que Diatomix ha desarrollado de técnicos a través de todo el país. Esos técnicos dan servicio al agricultor, al campo. Tienen experiencias múltiples en lo que es la agricultura tradicional y orgánica y pueden darle las recomendaciones adecuadas para poder empezar a trabajar con estos sistemas. Ojo, no son mágicos, no vamos a generar maravillas ni nada del otro mundo. Son cosas aplicadas, que tratamos de reducir la contaminación de agroquímicos, tratamos de generar otra vez el patrimonio suelo, restablecer el patrimonio suelo, generar sistemas más amigables de la agricultura y generamos también tratar de que el agricultor tenga más información. De que no nada más le digamos a la farmacia, a veces un análisis de suelo te dice aplique tantas toneladas de esto y de esto y de esto. Y pues tú sigues la regla, pues aplique lo que te están recomendando. Pero en realidad a veces no hay que aplicar ni siquiera todo lo que nos están recomendando. Entonces tenemos que estar más apegados a un conocimiento. Por eso todos ellos, los compañeros que trabajan en Diatomex, están preparados para este tipo de reto. ¿Cómo hacemos que haya una mayor transmisión de la información? ¿Cómo el agricultor tiene más información? Obviamente es una cadena de información, no es uno solo, sino es una cadena de información la que se tiene. Y luego, bueno, está el saco, los que quieran ir a visitar el stand, van a conocer a los técnicos. Los técnicos están, como ven, en todo el país, ahí los vamos a encontrar. La que sigue. Bueno, esta es la diatomea que hace en el suelo, en el agua. Genera oxígeno, captura CO2, hace fotosíntesis y crece. Claro, las diatomeas que están haciendo ustedes ya no hacen eso, ¿eh? Ya las diatomeas que aplican ni se disuelven ni pueden crecer nada, otra vez ellas a regenerarse, sí. La que sigue. Y bueno, si hay alcance una pregunta, pues con mucho gusto, pero es lo último la presentación que tenemos, la última. Y qué bueno que no puse más transparencias porque no me hubiera alcanzado el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Soy mágico? ¿Sí? Una duda. Por ejemplo, nosotros estamos aplicando lo que es el Diatomix en el maíz. Nosotros vemos que con 15, 18 kilos puedes tener resultados muy favorables. Y sin embargo, usted menciona que se requiere alrededor de 400 kilos. Obviamente lo están tomando del mineral, del silicio mineral que está en el suelo. Pero ¿cómo es posible si en suelos que están muy deteriorados alcance a tener tanta asimilación o de dónde obtienen tanto? Tienes que aprender a disolverlo. La planta toma lo que alcanza y es lo que te va a dar para tu rendimiento, no te va a dar más.
Pero lo que estás haciendo tú con los 4 kilos que le estás aplicando, o 5, 10, o lo que le apliques, estás aliviando el estrés de la falta de silicio en la hoja. Lo estás aliviando, porque ya no tiene tantos tricomas ni tantos fitolitos y estás aliviando la pérdida de agua, estás aliviando el estrés por radiación solar, estás haciendo que haya mayor eficiencia en la fotosíntesis, estás reduciendo, ya dije, la pérdida de agua y puedes eliminar plagas que también le estarían dañando al cultivo. Pero lo correcto es que combines los dos, tanto del suelo como lo que tienes en tu planta, lo que ya está dentro. Entonces, ahorita la diatomea, por eso se ocupan pocos kilos, porque estás aliviando lo que le está doliendo más, el agobio por el medio ambiente, que es el abiótico y el abiótico. Pero si quieres más rendimiento todavía, tienes que aprender a disolver lo que está en el suelo. Bueno, allá la última y nos vamos. Las mentiras del mexicano. Hablo muy despacio, me voy a acercar un poquito. ¿Ya me va a hablar el oído? Yo vengo de Chiapas. Pues en Chiapas el cultivo que más demanda son los bananos. La pregunta, doctor. Estoy aplicando con Mancozeb un protectante, porque el problema que tenemos nosotros es la famosa cigatoca negra. Disculpen que interrumpa. Me dicen aquí las personas del staff que todas las preguntas y las respuestas que pueda dar el doctor en el stand de Diatomix los esperamos para seguir ahí. Muy agradecidos por 744. Ya me cortaron. Muchísimas gracias y disculpen. Gracias. Hacer una tarjetita tu número para anotar. Allá ahorita te lo damos ahí en el stand. Muchas gracias. Tenga buen día. Vámonos. Cierra. Ciérralo. Ciérralo.